Saludos y bendiciones. Espero que se encuentren bien. Bueno, ahora sí, última semana de clase del segundo periodo. Esta es la última semana. Incluso para esta clase no vamos a tener tareas. ¿Por qué? Porque vamos a estar recibiendo y subiendo nota de todas las tareas que ustedes han entregado, ¿no? Y bueno, felicitarles por el excelente trabajo que han realizado en este segundo periodo, ¿no? En este tiempo que estamos como experimentando, estamos probando un sistema educativo, bueno, que históricamente nunca se había visto. Hay algunas universidades y algunos institutos. Y hace muchos años también yo hice algunas pruebas sobre esta forma de dar clase y evaluar, ¿no? Pero como no había ningún problema de asistir a clase, eran simplemente experimentos, ¿no? Ahora vivirlo es muy diferente, practicarlo y vivirlo es muy diferente. Y les felicito porque para el tercer periodo, bueno, hay nuevas ideas, hay nuevas formas de trabajar. Y yo sé que poco a poco ustedes van a estar contentos de ese trabajo. Para terminar, el segundo periodo tenemos igualdades y ecuaciones. Vamos a ver una introducción a este tema, lo vamos a abarcar más profundamente ya en el próximo periodo, pero va a ser muy interesante recordar algunas cosas importantes acá, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, una igualdad es una equivalencia entre dos o más expresiones numéricas. El símbolo que representa la igualdad, ya sabemos que son esas dos barritas que están ahí, que son paralelas en forma horizontal, ¿no? La igualdad siempre lo hemos utilizado para las operaciones matemáticas, más que todo las operaciones matemáticas directas. Pero ¿saben qué? Que se utiliza mucho, incluso ustedes la conocieron más cuando se le presentó las propiedades, ¿ok? Por ejemplo, la propiedad conmutativa fueron una de las primeras propiedades que les mostró ese signo de igual, ¿ok? Donde dicen que 12 por 3 es igual a 3 por 12. La propiedad conmutativa también puede estar presente en la suma, ¿ok? En este caso no agregué la suma, pero también puede estar en la suma. Y bueno, sabemos que es una igualdad correcta porque al resolver lo que está en el lado izquierdo, va a dar lo mismo que está en el lado derecho. Entonces, por eso es que sabemos que es una igualdad que está bien realizada. Y por eso es que la propiedad conmutativa es una propiedad muy conocida por todos nosotros, ¿no? También podemos recordarlo en la propiedad asociativa. Bueno, estoy aprovechando de tocar todo esto sobre las propiedades porque lo vamos a necesitar en, más adelante cuando empecemos a resolver ecuaciones que sean como más intensas, ¿no? Entonces, tenemos la propiedad asociativa. Vamos a ver dos casitos de la propiedad asociativa para que lo recordemos. Por ejemplo, 3 más 5, entre paréntesis, más 7, igual al 3 primero más 5 más 7 que van a estar dentro del paréntesis. Pues se supone que si apliqué bien la propiedad asociativa, lo que está en el lado izquierdo va a dar lo mismo que en el lado derecho. Si resuelvo lo que está en paréntesis, 3 más 5 me va a dar 8. Y del otro lado, si resuelvo lo que está en paréntesis, 5 más 7 me da 12. Ahora, de ambos lados me queda una suma, ¿ok? Y 5, en este caso 8 más 7, ¿ok? Me va a dar 15 y 3 más 12 me va a dar 15. Otra forma que también conocimos la propiedad asociativa es con la multiplicación. 4 por 2, en este caso multiplicado por 5, y 4 multiplicado, en este caso multiplicado por 2 por 5.
Se resuelve primero el lado izquierdo, los paréntesis 4 por 2, que eso me va a dar 8, y del otro lado los paréntesis 2 por 5, que me va a dar 10. Y después el 8 por 5 y el 4 por 10, y eso me va a dar 40. Entonces, aquí es cuando demostramos que ya conocemos la igualdad. Pues ninguno de ustedes puede decir, ay, yo no conocía la igualdad. Claro que sí. Desde niños, desde muy chicos, desde primaria, desde que nos mostraron la propiedad conmutativa con la suma y nos enseñaron la propiedad asociativa también con la suma, ya sabemos que es una igualdad. ¿Ok? Vamos a ponerlo más intenso ahora. Propiedad distributiva. Y recordando de una vez, y le resalto esto, que esto que estamos haciendo te va a ayudar a que cuando resuelva las propiedades, perdón, las ecuaciones, nos vamos a encontrar con procesos que tienen que ver con la propiedad conmutativa, con la propiedad asociativa y con la propiedad distributiva. ¿Ok? Y todo esto, por supuesto, estamos trabajando con los números naturales. Dentro de una de las formas que conocimos la propiedad distributiva fue el 3 por una resta. ¿Ok? Y que eso va a ser lo mismo que el 3 por 7 menos el 3 por 2. Es decir, para eliminar los paréntesis, lo que hago es que multiplico el 3 por cada uno de los que están dentro del paréntesis. Y a eso se le conoce como propiedad distributiva. Y si eso es verdad, los resultados del lado izquierdo con el resultado del lado derecho tienen que ser iguales. Vamos a ver si es verdad. Primero resuelvo lo que está en paréntesis, 7 menos 2, y voy a resolver las multiplicaciones de 3 por 7 y 3 por 2. Y ahí está. Cuando resuelvo los paréntesis de 7 menos 2 me da 5, 3 por 7 me da 21 y 3 por 2 da 6. Después resuelvo 3 por 5, 15, y 21 menos 6 me da 15. Es decir que es cierto que la propiedad distributiva es una propiedad, ¿ok? O es sí, es algo conceptual que ya está establecido, que ya está demostrado, que ya está comprobado, y que esa igualdad es cierta, es verdadera. ¿Ok? Vamos a ver otra propiedad distributiva. Ahora lo vamos a ver con la suma. Multiplicación, pero con la suma. Y bueno, le cambié el orden para que lo vean de otra manera, ¿no? 10 más 5, multiplicado por 2, debe ser lo mismo que multiplicar el 10 por el 2 más el 5 por el 2. Tiene que ser lo mismo. ¿Ok? Y a eso se le llama propiedad distributiva. Si resuelvo lo que está en el lado izquierdo, 10 más 5 da 15, y del otro lado derecho voy a resolver las multiplicaciones y me da 15 por 2 es igual a 20 más 10. ¿Ok? Resolviendo la suma y resolviendo las multiplicaciones que están en el lado derecho. Después digo 15 más 2, y del otro lado voy a decir 20 más 10, y eso me va a dar 30 en cada lado. ¿Ok? Y por último, que quiero recordar de la propiedad distributiva, es con la división. Esta normalmente propiedad, de verdad no entiendo por qué muchos profesores le sacan el cuerpo, ¿no? Para mostrárselo a sexto grado. Y es una propiedad muy sencilla. ¿Ok? Fíjate bien que incluso lo puedo hacer con la suma y la resta. En este caso te lo estoy mostrando con una suma, pero lo podemos hacer también con una resta. 30 más 44, y todo eso dividido entre 2. Pero si yo aplico la propiedad distributiva, es decir, que voy a colocar el 30 entre 2, ¿verdad? Más, que es el signo que separa en la suma, ¿ok? 44 entre 2, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo voy a resolver la suma, y del lado derecho lo primero que voy a hacer es resolver la división, como lo hice en la multiplicación. ¿Ok? Entonces, fíjate bien que 30 más 44 da 74, y me queda entre 2. Y 30 entre 2 me dio 15.
y 44 entre 2 me dio 22. Y me quedó, ¿qué? Una suma. Después, 74 entre 2, ¿ok? Eso me va a dar 37. Y es lo mismo que sumar 15 más 22, que es 37. ¿Verdad? Muy sencillo. Yo sé que esta parte de las propiedades, yo sé que a ustedes les gusta porque son realmente bastante básicas y bastante sencillas. Y gracias a este recordatorio va a ser mucho más fácil resolver las ecuaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver la igualdad con las ecuaciones? Resulta que en la igualdad, donde hay un término desconocido, recibe el nombre de ecuación. Y vamos a recordar unas operaciones matemáticas que nos colocaban desde primerito. Incluso algunos se lo colocaron en preescolar o en inicial. ¿Ok? En transición. De pronto, sí, claro. En transición se pueden colocar esas cuentas, pero con números muy pequeñitos. Donde nos colocaban una cajita o un cuadrito blanco vacío, ¿ok? Y nos colocaban un número y nos decían igual a otro número. Y el maestro o el profesor nos decía que teníamos que buscar el número, pensar el número que iba en el cuadrito, que sumado a 16 nos da 21. ¿Ok? Fíjate bien que eso he visto en mis años como profesor de matemática, he visto cómo incluso en grados de transición lo han colocado. Por supuesto, no le colocan 16 y 21, pero les colocan 1, 3, números pequeñitos, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya ustedes, yo sé que están pensando cuál es el número. Y bueno, al colocar el número, fíjate bien que hay. Lo primero que hay es una igualdad. Ahí hay una igualdad. Es decir, que yo estoy pensando en un número que va en ese cuadrito que está ahí vacío, ¿ok? Que sumado a 16 me da 21. Eso solamente me lo puede dar la igualdad, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, esto que estoy mostrando es porque lo que queremos resaltar es que dentro de esta igualdad hay un término que no está, Y a ese término, por no estar dentro de esta igualdad, ¿ok? A esta forma que se le está viendo se le conoce ecuación, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un término que no está. Pero podemos hallarlo. Fíjense bien que yo estoy seguro que en el tiempo que yo he estado explicando, ya ustedes saben cuál es el número que va ahí. Y con eso resolvemos la ecuación. Al colocar el 5, ¿ok? Ya podemos decir que está resuelta la ecuación. ¿Por qué? Porque ya pensamos en el número que va ahí, ¿ok? Y por supuesto, si miramos 5 más 16, da 21. Es decir que esa igualdad es correcta, ¿ok? Vamos a ver otra igualdad más complicada, ¿ok? Vamos a pensar en un número que va en ese cuadrito, que cuando le reste a 32 me va a dar lo mismo que la suma que está en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, ahí en donde las ecuaciones de estas igualdades se van complicando, ¿verdad? Y te puedes imaginar si empezamos a aplicar propiedades distributivas, conmutativas, asociativas, divisiones, sumas y restas, todas juntas, ¿ok? La ecuación, y aparte de eso vamos a dejar una incógnita, es decir, vamos a dejar un término sin saber cuánto vale, entonces esa cuenta se va a complicar. Entonces, para eso lo primero que voy a hacer es resolver la cuenta del lado derecho. Me da 15, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es saber cuánto es el resultado del lado derecho. Y ahora sí, puedo pensar en un número que al quitarle al 32 me dé 15. ¿Ok? Y bueno, entonces ya ustedes lo tienen.
¿ok? Es el 17 y eso satisface, en este caso, nuestra ecuación, ¿ok? Es decir, que 32 menos 17, ¿ok? Al restar, me va a dar 15, ¿ok? Entonces, el término desconocido se denomina incógnita, es decir, cuando este cuadrito vacío, que es el término que falta, a él se le llama incógnita y por lo general se representa con cualquier letra minúscula. Es decir, en primaria nos las mostraron con un cuadrito vacío, pero ahora en nuestro nivel le vamos a agregar es una letra minúscula, pero va a ser lo mismo. La letra va a representar lo mismo como el cuadrito vacío, ¿ok? Entonces, una ecuación tiene como características principales una igualdad y una incógnita, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a utilizar el mismo ejemplo de la lámina anterior. Y lo único que voy a hacer es que voy a cambiar el cuadrito por una letra minúscula, ¿ok? Ya ustedes saben que el valor que va ahí es 5, pero necesitamos descubrir el número que va ahí, ¿ok? Sin tener que pensar, primero pensar que no lo sabemos, y número 2, sin tener que simplemente tratar de sacar la cuenta en nuestra mente para saber que da 21, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, y es una forma de encontrar ese número porque resulta que ahí va a ser muy fácil saber cuál es el número, pero van a haber cuentas que no van a ser fáciles. Entonces necesitamos tomar unos métodos o unos trucos matemáticos o unos artificios matemáticos que nos van a enseñar a conseguir ese número, ¿ok? Entonces, yo les voy a enseñar dos técnicas que ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, la que ustedes quieran, ¿ok? Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es dejar el 21, ¿ok? Y el 16 que acompaña a la T, que es el término que no conozco, ¿ok? Lo voy a pasar hacia el lado derecho para acompañar al 21. Pero por pasar de un lado para el otro, hay que hacer un cambio o va a sufrir un cambio el 16. Y el cambio va a ser el signo. Es decir, como él tiene signo positivo, va a pasar al otro lado como signo negativo. ¿Por qué? Por haber pasado del lado izquierdo al lado derecho. Esa es la razón, ¿ok? Que por esa razón cambia el signo. Y del lado izquierdo, como le quité el 16, va a quedar la T solita. Después, ¿qué es lo que hago? Voy a resolver 21 menos 16 y fíjate bien que el valor de T no lo tuve que adivinar, lo calculé. Es decir, el número que va en el cuadrito allá arriba es 5 y no tuve que pensarlo, simplemente tuve que calcularlo. Hay otra forma de hacerlo. Si a ustedes les gusta, lo pueden hacer, pero por ese método es como un poquito más largo. Pero hay muchos estudiantes que les gusta ese método. Tengo lo mismo, simplemente cambio el cuadrito, que es el término que no tengo, lo cambio por una letra. Me va a quedar T más 16 igual a 21. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero eliminar el 16 que está en el lado con la T. Quiero que la T quede solita. Para eso tengo que eliminar el 16. Para eliminar el 16, lo que voy a hacer es que le voy a agregar a ese lado otro 16, pero como ahí está positivo, le voy a agregar uno con signo opuesto, el negativo, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que a ese 16 le voy a agregar otro 16. ¿Para qué? Para que cuando ellos se resten, me dé 0 y quede la T solita. Del otro lado,
me va a quedar igual a 21. Pero por haber agregado, fíjate bien, por haber agregado un menos 16 del lado izquierdo, entonces ahora tengo que regalarle un 16 al lado derecho. ¿Ok? Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo al regalar ese 16 al lado izquierdo, yo alteré la igualdad. Hubo una alteración. ¿Ok? Entonces, para que esa alteración no afecte, lo tengo que cambiar para ambos lados. Lo tengo que colocar en ambos lados. Entonces ahora digo 16 menos 16, ¿cuánto es? 0. ¿Ok? La T me queda y 16 menos 16 es 0. Del otro lado, ¿quién me quedó? 21 menos 16. Como el 0 no vale nada, entonces digo que T es igual 21 menos 16 es 5. Es decir, no tuve que pensar cuál es el número que va en el cuadrito. Ya sabíamos que era 5, pero no tuve que pensarlo. Esta vez lo que hice fue calcularlo. Y estos métodos va a ser necesario, ¿ok? Para resolver ecuaciones que son más complejas, más difíciles. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Interesante todo lo que aprendimos y un dato importante, no tienen que enviar nada, no tengo que corregirles nada, pero como sugerencia es que copien esta clase y lo tengan en el cuaderno, porque la van a necesitar para el tercer periodo. Dios les bendiga y saludos a sus padres.